Sean bienvenidos a este nuevo video donde explico y vamos a hacer un ejemplo gráfico de cómo conectar el Arduino con el Proteus, así que no te puedes perderlo. Bueno, para comenzar ya tenemos que tener descargada e instalada la librería Simulino en el Proteus. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a Schematic Tractor y vamos a buscar acá en el buscador, bueno, ponemos la redundancia, Simulino. Acá tenemos las diferentes clases de Simulino. Vamos a sacar un Simulino 1. Vamos a sacar nomás un Simulino 1 y vamos a sacar una LCD de 16. Vamos a hacerle una conexión con LCD. Bueno, posteriormente, después de haber sacado el Simulino 1, vamos a conectarlo y vamos a sacar nuestra LCD. Vamos a girarla, que más o menos así. Y ahora el siguiente paso va a ser abrir Arduino. Bueno, después de que tengamos abierto el Arduino, vamos a hacer ejemplos. Vamos a buscar el ejemplo de la LCD. Vamos a ir a la librería que se llama Liquid Crystal y vamos a abrir este que se llama Hello World. Acá tenemos el ejemplo y lo importante de esto es estos pines de conexión. Entonces, ¿qué nos dicen estos pines? Estos pines nos dicen que el pin de la LCD R5 va al pin digital número 12, el pin Enable va al digital 11, el LCD 4 va al digital 5 del Arduino y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que en Proteus vamos a realizar esas conexiones que aparecen ahí. Entonces vamos a comenzar con las conexiones que aparecen ahí, acá en esta parte del Arduino, el R5, al pin 2 y así sucesivamente con todas. Bueno, posteriormente, después de haber tenido todas las conexiones realizadas, lo que vamos a hacer es, vamos a volver a la idea de Arduino y lo que vamos a hacer es que vamos a compilar. Con el archivo copyleft, a nosotros nos interesa una dirección que es esta. Vamos a cogerla, vamos a copiar, control C para copiar, volvemos al Proteus, vamos a dar doble clic en Simulino y acá vamos a copiar esa dirección. Vamos a dar OK y vamos a correr.
el ejemplo que está acá en Arduino. Ustedes pueden ver acá el Hello World y un contador, y acá lo estamos corriendo con esta conexión con el Simulino. Entonces esto sería todo por el video de hoy. Si quieres más videos acerca de Simulinos y Proteus, Arduino y otros proyectos, no olvides suscribirte, activar la campanita y si este video te sirvió de algo, dejar tu like.